gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y por siempre esta oportunidad que nos dan. Bienvenido a nuestro programa y está también el doctor Juan Carlos Lorenti, que es miembro de la Junta Directiva de CONADI, también en el Hospital de Rehabilitación del ICE como director. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día. Creo que es muy importante este espacio que nos dan para dar a conocer no solo los problemas, sino los avances que se han dado en materia de discapacidad en Guatemala. Sebastián, y todos los años nos juntamos para esta época para poder hablar. ¿Hay avances si hacemos una comparación de lo que decíamos hace un año exactamente en el 2010 a este 2012, a este 2011 en el tema de la discapacidad? Definitivamente que sí podemos decir que ha habido avances, si se quiere, muy pequeños. Sin embargo, nosotros somos de la idea de que si nos fijamos más en lo que nos hace falta, de repente nos genera angustia y le perdemos valor a lo que hemos obtenido, ¿verdad? Porque nosotros pues podemos compartir con la población que en el esfuerzo que está haciendo el CONADI en la promoción e implementación de la Política Nacional en Discapacidad, un instrumento que fue aprobado hace 4 años, nosotros pues ahora ya tenemos presencia en 10 consejos departamentales de desarrollo, tenemos presencia y participación en el Gabinete Social de Gobierno. En fin, creemos de que haciendo un pequeño balance sí ha habido avances. Por supuesto que falta mucho porque históricamente este ha sido un tema que ha estado excluido de toda agenda de desarrollo y el CONADI cuando se establece hace 14 años pues empieza a darle con mucha fuerza al tema y sobre todo pues porque hay propuestas hacia las distintas agendas de gobierno. Doctor Lorenti, de todas maneras hay que tomar en cuenta que las estadísticas, porque muchas veces pensamos, porque no tenemos en la cercanía o porque no conocemos a una persona con alguna discapacidad, que es un grupo minoritario, y aunque es así en cuanto al número, las estadísticas nos indican que son muchas las personas con algún tipo de discapacidad en el país. Sí, hablando específicamente de la OMS y la OPS, dice que más o menos un 10 o 12% de toda la población tiene algún tipo de discapacidad. Entonces tal vez no es tan minoritaria, sino que estamos hablando de una población que no ha sido abierta, que no ha sido expuesta, que no ha tenido oportunidad de tener interacción con el resto de la sociedad. Y estamos hablando de que si somos 14 millones de guatemaltecos, más o menos 1.4 millones tienen algún tipo de discapacidad y que pues de alguna manera esa condición no les ha permitido en muchas oportunidades, ¿verdad?, desarrollarse y ser una persona con una vida plena. Yo creo que es parte de los objetivos primordiales de que se busca a través de las luchas en relación a la dignificación de la población con discapacidad, aún teniendo instrumentos importantes como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos locales, inclusive el protocolo facultativo, ¿verdad?, que pues fue asignado en Guatemala y fue ratificado. Entonces creo que es importante, ¿verdad?, que la población en general sepa que la condición de discapacidad de la persona la define más la sociedad, más que en sí que la misma condición de la persona. Entonces es importante que nosotros como guatemaltecos tengamos la visión y la mentalidad de que el ponerle límites o no darle oportunidad a una persona con discapacidad le estamos prácticamente limitando la oportunidad de desarrollo. Si hablamos, Sebastián, de las posibilidades laborales, porque ese es otro tema, pueden existir políticas públicas, independientemente de una exigencia que hoy debería ser realmente el común denominador de cualquier tipo de nueva construcción. Yo siempre me pregunto, cuando vemos tantos nuevos centros comerciales, tantos nuevos lugares que se construyen en Guatemala, ¿cuántos de ellos realmente han respetado la disposición de que deben tener las rampas y todos los elementos que permitan que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda movilizarse y pueda dirigirse con absoluta comodidad? Una pregunta que yo siempre me hago. ¿Cuántos edificios de los nuevos, que hay una gran cantidad en Guatemala para todo tipo de uso, realmente respetan esta norma de que deben tener las condiciones básicas para las personas con discapacidad? Ahora, Sebastián, a nivel laboral, ¿qué pasa? Porque ese es otro tema también. Ustedes son personas como cualquier otra de la sociedad que necesitan trabajar, incorporarse y a lo mejor pues tener esa posibilidad de demostrar que pueden ser muy eficientes y efectivos en un trabajo, ¿no? Por supuesto, y en este sentido sí quisiera compartir la preocupante estadística de desempleo de personas con discapacidad en nuestro país. Está arriba del 85% y según una encuesta del 2005 se logró establecer que solo un 2% de la población con discapacidad tiene empleo remunerado y en un empleo formal. Todos los demás pues se desempeñan en el empleo informal. Esto pues dificulta un poco la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
nos llevó este año a proponer al Gobierno de la República la asignación de una cuota de trabajo para personas con discapacidad en las dependencias públicas. Sin embargo, esto no fructificó, pero tampoco nos desanimamos, ¿verdad? Claro. Habrá que seguir intentando esas luchas. En este sentido, quiero compartir que el CONADI también ha convocado a 13 organizaciones miembros que tienen especialidad en este tema y se ha conformado una mesa de promoción e inserción laboral con el apoyo del INTECAP y muchas otras instituciones para unificar esfuerzos. Y precisamente el próximo jueves 8 de diciembre hemos convocado a algunos representantes del sector empresarial para hablarles de los derechos laborales de las personas con discapacidad, pero más que de eso, pues también las aspiraciones, porque el objetivo primordial de todo proceso de educación y rehabilitación de personas con discapacidad es lograr su inclusión en la actividad productiva del país, porque a través de su inclusión en la actividad productiva del país, las personas van a poder generar los satisfactores a sus principales necesidades personales y familiares. Bueno, eso es básico y fundamental, demostrar que tienen habilidades. Doctor Lorenti, ¿qué reflexionaríamos? Tomando en cuenta que estamos en esta semana importante, ¿qué le decimos a toda la gente, Sí. Autoridades y sociedad en general sobre un tema tan importante como este? Yo creo que más que tener lástima, tener piedad de las personas, yo creo que es una cuestión de conciencia, de respeto y de dignificación hacia la población con discapacidad, que igual que bien decía usted, ¿verdad? Todos tenemos los mismos derechos, pero todos tenemos que tener también las mismas oportunidades. Y creo que es importante que, más que celebrar o conmemorar, yo creo que es importante recordar este día, ¿verdad? Que es un día de lucha, un día de esfuerzo de la misma población con discapacidad, exigiendo la integración de los derechos que le corresponden, como en primer lugar como ser humano, porque primero es una persona y después es portadora de una deficiencia. Exactamente. La discapacidad es un fenómeno social excluyente, entonces creemos que la población en general tiene que ir aprendiendo, tiene que ir educándose, creemos que hay avances, creemos que, como usted decía anteriormente en el tema de la accesibilidad, hay normativos de accesibilidad universal que poco a poco pues nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, de que de edificios nuevos ya tienen que contar con ese tipo de oportunidad de acceso para la población con discapacidad. Sin embargo, aún falta mucho en el tema de inclusión educativa, en el tema de inserción laboral, en el tema de participación ciudadana, pues está luchando el CONADI, es el ente impulsor de las políticas en discapacidad a nivel nacional, que está luchando y está bregando desde hace tiempo para que esos derechos sean efectivos dirigidos a la población con discapacidad. Bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado, siempre es un espacio breve, pero esperamos que muy efectivo para que la gente pueda recordar, comprender y entender la importancia de un día como este, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siempre haciendo un llamado y un exhorto, por supuesto, a la apertura y a la conciencia ciudadana responsable e integradora por sobre todas las cosas. Gracias, Sebastián, por acompañarnos esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, gracias a este programa que siempre nos permite este espacio. Queremos enviar desde aquí un fraternal y un solidario saludo a toda la población con discapacidad de nuestro país, al 1.400.000 personas que decía el doctor Juan Carlos Lorenti. Nosotros pues estamos en la lucha y los invitamos a que se unan a este esfuerzo. Muchísimas gracias, doctor Lorenti, también por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy amable, miembros del CONADI, hoy platicando un tema tan interesante como este.